Agentes económicos y sociales analizaban hace unos días en Ávila el impacto del corredor atlántico en una jornada organizada por el Consejo Económico y Social y la agencia de noticias ICAL. Queremos profundizar en la importancia de esa infraestructura con nuestro invitado de esta noche, es el presidente del CES de Castilla y León, don Germán Barrios. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué las administraciones deben impulsar ese corredor atlántico? Yo creo que el corredor atlántico es importantísimo. Ahora Europa nos está pidiendo que invirtamos más en infraestructuras. Menos en ladrillo y más en infraestructuras, en obra civil, ¿no? Porque Europa quiere hacer una red transeuropea de transportes y hay dos corredores vitales que pasan por España, que es el corredor mediterráneo y el corredor atlántico. Y no debe haber una asimetría dentro de la península ibérica, sino que los dos corredores son importantes y los dos se deben desarrollar. Y lo que trata es de que aumente la competitividad dentro del mercado único europeo. ¿Y cómo aumenta eso? Aumentando su productividad. ¿Y la productividad cómo aumenta? Reduciendo costes logísticos. Hemos dejado pasar muchos trenes que nos hubiesen permitido desarrollar esta infraestructura, ¿o es justamente ahora el momento, que antes igual no había fondos por parte de Europa para llevarlo a cabo? Bueno, esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, de los grandes corredores dentro de la Unión Europea, desde hace más de 20 años, pero los fondos están ahora. Ahora está el mecanismo Conecta Europa, que transfiere o va a transferir en el periodo 21-27 43.850 millones, ha aumentado en diciembre del año pasado además en 1.500 millones de euros más. Esos son subvenciones a fondo perdido. También están los fondos estructurales, ya no tenemos fondos de cohesión porque vamos a pasar el 90% de la convergencia con la Unión Europea y como Estado miembro pues no vamos a percibirlo, pero sí los fondos de desarrollo regional que derivan otros 34.000 millones en temas de transporte, energía y conectividad, porque esto no solamente es transporte de mercancías por ferrocarril, también es conectividad, o sea, infraestructuras digitales y, por supuesto, energía, transporte de energía y energías renovables. Y también hay otros fondos, otras fuentes de financiación, como son el Horizonte Europa, el Horizonte Invest Europa, en el marco 21-27, que va a derivar unos fondos importantes con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones. O sea, hay subvenciones a fondo perdido, financiación para la colaboración pública-privada. Bueno, antes veíamos imágenes de esa jornada que organizaba el Consejo Económico y Social y la agencia ICAL en Ávila. También veíamos imágenes de esa reunión que mantuvieron en Galicia tanto el presidente de la Junta de Castilla y León como el presidente de la Xunta gallega y el presidente asturiano. Sí, usted lo pedía en la jornada de Ávila, que haya una máxima colaboración por parte de las administraciones. ¿La está habiendo entre las tres comunidades más beneficiadas por este corredor atlántico? Yo creo que el ejemplo del noroeste es un ejemplo positivo, es un ejemplo de éxito, de que tres comunidades trabajen juntos. Primero, que marquen un objetivo, que es desarrollar el corredor atlántico. Y segundo, ponerse a trabajar en ello. Eso ya es una historia de éxito. Entonces, lo que quieren es que precisamente el noroeste español, o sea, lo que era Galicia y Asturias, que no estaba en el corredor, que ya está aprobado por la Comisión y por el Europarlamento, pero todavía no por el Consejo, entre en la red global transeuropea de transportes, ¿no? Entre en el corredor atlántico. Esto yo creo que va a ser una realidad y es bueno que las administraciones trabajen conjuntamente. ¿Y esto qué va a suponer para Castilla y León? ¿Y qué va a suponer sobre todo para provincias, por ejemplo, como Ávila, que han estado históricamente castigadas con el desarrollo de infraestructuras? Pues Castilla y León tiene una posición central dentro de todo el corredor, porque el corredor comunica desde Algeciras, o sea, la Puerta de África, toda la fachada atlántica de Portugal, Sines, Setúbal, Lisboa, Oporto, o sea, Leixões, y lo comunica a través de Castilla y León por Salamanca, pero todo eso sería la puerta de América, y tenemos que ver que ya los tráficos marítimos están aumentando, porque el canal de Panamá ha aumentado exponencialmente con la última reforma que ha tenido, ¿no? Entonces el puerto de Europa en realidad es toda la costa oeste peninsular, ¿no? La fachada de todo Portugal, la fachada atlántica de Portugal y la fachada atlántica de España, ¿no? A través de Galicia y de Asturias. Pero todo esto nos comunica con el principal polo industrial, que es el norte de Europa. Con París, con todos los Países Bajos, y además el corredor atlántico se lanza con el corredor báltico y con el corredor del Mar del Norte. Y estamos hablando de llegar al 40% del PIB de Europa y a 12 Estados miembros conectando el corredor del Mar del Norte y el Báltico con el corredor atlántico. Estamos hablando del principal corredor de los 9 corredores que hay en Europa. Y el otro corredor que se quiere desarrollar en nuestro país, el corredor mediterráneo, ¿es un espejo en el que mirarnos? ¿Está más avanzado que este corredor atlántico?
¿O hay más apuesta por parte de la administración central? A ver, yo creo que hay dos corredores importantes que cruzan la península ibérica, que cruzan España, el Atlántico y el Mediterráneo, y hay que apostar por los dos. Lo que no se puede crear es asimetrías, y la Unión Europea no defiende las asimetrías, que se desarrolle uno y no se desarrolle otro. Evidentemente, en los medios de comunicación y por el propio ministro se han hecho unas declaraciones de que se apostará con 7.000 millones por el corredor mediterráneo. Eso está bien, eso no es malo, es importante, pero tiene que haber otros 7.000 millones para el corredor atlántico. Hay que apostar por los dos, porque si no creamos una asimetría nacional y la zona oeste siempre tendrá un menor desarrollo que tiene la zona este. Y lo vuelvo a repetir, además el corredor atlántico vertebra desde Algeciras, desde Lisboa, pasando por Madrid, entrando por Ávila, por toda Castilla y León, subiendo por Valladolid, Venta de Baños, Burgos, saliendo por el País Vasco, a los principales núcleos industriales de la Unión Europea. Bueno, con el presidente del Consejo Económico y Social, con Germán Barrios, no solo queremos hablar de ese corredor atlántico por el que debe apostar no solo la administración o las diferentes administraciones, sino también el conjunto de la sociedad civil, empresarios, sindicatos, etcétera, sino también tenemos que hablar de otros asuntos, porque el caso del diálogo social, el Consejo Económico y Social ha sido un agente muy activo en el éxito de este diálogo social en nuestra comunidad en los últimos 18 años. Y otro de los agentes que ha contribuido a ese éxito es el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Este año lo deja. ¿Hasta qué punto ha sido importante, según usted, el papel que ha desempeñado Juan Vicente Herrera para que no haya habido fisuras a lo largo de estos casi 20 años en ese diálogo social? El diálogo social ha sido importantísimo para Castilla y León, porque además ha hecho que los sindicatos y los empresarios entren en el siglo XXI, o sea, participen en las decisiones y por tanto se hagan corresponsables de ellos. Y el máximo impulsor además ha sido el presidente Herrera. El presidente Herrera ha creído en el diálogo social desde que cogió el gobierno en su primera legislatura y hasta el último momento, hasta hace escasos días, firmaba el último pacto del diálogo social, con más de 100 acuerdos que cristalizan en desarrollo de políticas sociales, no solo de políticas para el empleo, para los trabajadores, sino de políticas sociales para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Esto es importante, además esto es singular en Castilla y León, no lo hay en otras comunidades autónomas y es un ejemplo de éxito que se está exportando a otros países y a otras regiones. Y el presidente del Consejo Económico y Social, ¿qué espera del nuevo presidente de la Junta, el que salga de las urnas el 26 de mayo? Bueno, yo creo que el diálogo social es una forma de hacer, y una forma de hacer que es muy positiva, porque buscar el consenso, buscar la participación de los agentes implicados, buscar la participación de la sociedad civil, eso siempre es muy importante. Y además es lo que es el rumbo de la nueva política, ¿no? No solamente la democracia representativa, sino la democracia participativa y la democracia deliberativa. Yo creo que es una seña de identidad que no podemos echárnosla a la espalda. O sea, hay que seguir con ese diálogo. ¿Confía en el compromiso de los llamados a suceder a Juan Vicente Herrera a partir de ese día? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que todos valoran el diálogo social, saben que ha sido bueno para Castilla y León. Tenemos hitos importantes en materia sanitaria, en materia educativa, tenemos cuestiones tan importantes como la red de protección a las personas más vulnerables, a las familias más vulnerables en la época de crisis, que han salido del diálogo social y que han marcado la diferencia de Castilla y León con otras regiones. Hay también un asunto recurrente con el que solemos hablar con el presidente del Consejo Económico y Social, no es otro que el de la despoblación. Y claro, yo aquí siempre suelo hacer la misma pregunta. No sé si no hemos dado con la tecla porque este asunto es irreversible o porque se han estado haciendo mal las cosas. ¿Por qué cree usted? A ver, yo creo que la despoblación es un problema, los dos grandes problemas que tenemos es el desempleo y la despoblación, ¿no? Uno que hay que atajarle a corto plazo, que es el desempleo, y otro más a medio y largo plazo, que es la despoblación. Yo creo que la diagnosis está perfectamente hecha. Lo que pasa es que hay que meter medidas transversales, y no solamente una, sino un conjunto de medidas. Para arreglar el tema de la despoblación, por ejemplo, hay que apostar por lo que estamos hablando hoy, por el corredor atlántico. Si mejoramos la productividad de nuestras empresas reduciendo los costes logísticos, hacemos enclaves logísticos, plataformas logísticas, puertos secos, que acompañan a los puertos marítimos en nuestras regiones de interior, y todo lo comunicamos por carretera, bien comunicado, y por línea de ferrocarril además que estamos haciendo un beneficio contra los gases contaminantes, porque estamos diciendo que la línea de ferrocarril de mercancías tiene que ser electrificada, ¿no? Entonces vamos al vehículo eléctrico
también, por supuesto, al transporte de mercancías eléctrico, que es el que menos coste. Eso aumenta la productividad, y la productividad solo aumenta o vía salarios, que nadie queremos reducir los salarios, o vía conocimiento, aportar conocimiento, apostar por nuestras personas y su inteligencia, apostar por las empresas del conocimiento y la nueva era digital, las empresas 4.0, que sin grandes infraestructuras pueden, a través del conocimiento, aportar mucho valor añadido o reducir costes logísticos. Eso es aumentar la productividad. Aumentar la productividad es aumentar la competitividad, y si somos más competitivos generaremos empleo. Hay un asunto vinculado con la despoblación que también está siendo un caballo de batalla política durante los últimos tiempos en nuestra comunidad, y que no es otro que el tema de la sanidad. ¿Qué diagnóstico hacen desde el Consejo Económico y Social de la situación de la sanidad, del sistema sanitario en Castilla y León, y qué soluciones pueden proponer? Yo quiero, en principio, decir que tenemos un buen sistema sanitario, ¿eh? Tenemos unas buenas infraestructuras sanitarias que se han hecho en estos últimos años de democracia. Además, creo que el autonomismo útil lo que ha creado es un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo en algunas comunidades autónomas que han optado por el autonomismo útil. Es verdad que somos los sextos en el ranking sanitario, pero es verdad que todos pedimos más al sistema sanitario. Todo el mundo necesita que el sistema sanitario le diagnostique cuanto antes y se le opere cuanto antes. Vemos que en tratamientos quirúrgicos se ha reducido considerablemente la lista de espera, pero en tratamientos diagnósticos no. Entonces hay problemas en la sanidad y hay que intentar atajarlos. Bueno, sabemos que la sanidad, la despoblación van a ser algunos de los ejes de campaña de esta campaña electoral que se avecina. ¿Qué espera el presidente del CES de lo que se nos viene encima? Que no va a ser poco. Bueno, yo creo que lo que hay que buscar en las elecciones siempre hay posiciones partidistas, ¿no? Pero lo que hay que buscar es el mayor consenso, una vez que pasen las elecciones, entre todos los partidos, para tener una buena sanidad, para tener una buena educación, porque además, como decía antes, hay que buscar ese pacto de Estado por el conocimiento, que vaya desde la educación infantil hasta nuestros investigadores, y que, por supuesto, se vuelque en innovación empresarial. Y yo creo que eso hay que hacerlo con el mayor consenso y sin carné de ningún partido. Mayor cooperación entre los políticos y la sociedad civil. Tal y como está decrispada la política en estos últimos tiempos, sobre todo en el conjunto del país, pero también en Castilla y León, ¿ve posible recuperar esos consensos que parecen ya de la prehistoria? Yo creo que después de las elecciones, ahora lo veo absolutamente inviable, ¿no? Pero después de las elecciones habrá que buscar esos consensos. Hay que tener una política de región-país, hay que tener sentido de Estado y hay que buscar qué son los grandes intereses para nuestra región y para nuestro país. Una buena sanidad, una buena educación, ese corredor atlántico que tenemos que apoyar entre todos, que es el futuro de nuestra economía y el futuro de que Castilla y León y nuestro país progrese. Como presidente del CES, pero también como ciudadano, ¿qué les pediría a los políticos cuando se echen a la carretera en esa campaña electoral? ¿Qué mensajes espera escuchar? Yo les pediría que fueran positivos, que nos dijeran qué es lo que hay que hacer por Castilla y León, cómo podemos mejorar esos problemas sanitarios, esos problemas educativos, cómo podemos mejorar todos esos temas de despoblación y de desempleo que tanto nos afectan en Castilla y León, y no echarse tanto a la pelea entre unos y otros, ¿no? Sino buscar positivamente qué es lo que nos falta, qué es lo que debemos impulsar y cómo debemos mejorarlo. Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevistas. Gracias. Bueno, y con la entrevista al presidente del CES, nosotros ya vamos a finiquitar este tiempo de noticias aquí en la medianoche. Ya saben que ahora llega Cristina López del Val con la información meteorológica, y que desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo amanece Castilla y León este miércoles más que interesante. Un miércoles en el que sabremos definitivamente si las cuentas, si los presupuestos generales del Estado salen adelante y, sobre todo, si hay adelanto electoral. Se lo contaremos mañana. Menudo viernes que nos espera. Hasta luego.